Estamos para Voces de la Tierra con Sergio Fioroto, vicedirector de la Dirección de Educación Agraria. Buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Y buenas tardes a toda la audiencia de la radio. En realidad, subdirector de Educación Agraria de la provincia sería el cargo que me toca ocupar en este momento. Sergio, contanos la función del cargo. Bueno, nosotros tenemos a cargo en la Dirección Provincial de Educación Agraria. En principio dependemos de la educación provincial de la ETP, de la Educación Técnico Profesional. La educación técnico profesional es aquella área de educación que se vincula fundamentalmente, nuestra esencia es el vínculo con el mundo del trabajo. La ETP nace así, nace como la educación vinculada, digamos, fuertemente al mundo del trabajo. En este marco está la educación superior técnica, la educación secundaria obligatoria técnica y la educación secundaria obligatoria agraria. Tenemos los centros de formación profesional y los institutos, bueno, sí, y algún centro de formación laboral. Dentro de educación agraria nosotros tenemos 3 formatos de educación agraria que dependen de nosotros, siempre hablando de aquellos que dependen del Estado, puros del Estado, que son las escuelas agrarias propiamente dichas, los centros educativos para la producción total y los CEA, que serían educación agraria de adultos. Tanto en las escuelas agrarias como en los CEP, allí hay alumnos de entre 11 y 18 años que transcurren durante 7 años de estudio y cursan las materias que le dan validez a su título de secundario obligatorio y además toda una trayectoria que hacen para recibirse a lo largo de estos 7 años con el título de técnico agropecuario, que bueno, para la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos 13 orientaciones que cada escuela elige, digamos, para desarrollar y que tiene que ver con las características propias de la institución y con las características de su contexto socioproductivo, porque tienen, más allá de que el título tiene validez nacional, se refiere o se referencia en su zona de influencia. A nivel local, en Saladillo, ¿qué afectamos? Sí, a nivel de Saladillo, nosotros tenemos la Escuela de Educación Agraria de Cazón, el CEP número 36 de la Barrancosa, como propias de supervisión de la Dirección de Agraria. Y después tenemos otras instituciones de educación agraria, como el CFR, en Saladillo nada más, el CFR que ya es la supervisión depende de DIEGEP. Más allá de que tenemos interrelaciones, hacemos cosas juntas, porque el título que otorgan, tanto privada como estatal, es el mismo, por lo tanto hay una supervisión, pero el caso de esto, la supervisión queda a cargo de lo que se llama DIEGEP, que es la de gestión privada, la que atiende a la gestión privada. En el caso de nuestra educación agraria específicamente, nosotros tenemos bajo el ala nuestra la atención de los centros educativos para la producción total, como el de la Barrancosa y la Escuela Agraria de Saladillo. ¿Hay mucha matrícula de chicos en las escuelas agrarias en Saladillo? En Saladillo sí, tenemos 2 escuelas, no es mucha, pero tenemos 160, casi 180 me parece en la escuela agraria y estamos en algo así como 110 en el Centro Educativo para la Producción Total. Es una matrícula interesante, es una matrícula, lo podemos llamar de las escuelas, la cantidad de matrículas es como las medianas. ¿Sí? No tenemos escuelas de 600 alumnos, a veces ligadas cerca a centros urbanos importantes, como puede ser la Escuela de Babio ahí en el Gran La Plata, la Escuela Agropecuaria de La Plata, después tenemos Quilmes, Almirante Brown, son escuelas muy ligadas a centros urbanos que tienen mucho más matrícula. Y después tenemos escuelas más chicas porque están radicadas en lugares, en parajes rurales, muy metidos adentro del interior, con pueblitos muy chiquitos, y esas generalmente tienen menos matrícula. ¿Tienen buena inserción en el laboral los chicos? Sí, esto tiene que ver también con el modelo de país y depende de muchas de las circunstancias de afuera, ¿no?
y te lo digo porque yo recuerdo allá por los 90 discutir para qué formábamos técnicos, cuando el mundo era un mundo de servicio puro y exclusivo, y la Argentina se había transformado en una productora de servicios exclusivamente, y bueno, nada, la verdad que eso impactó mucho en las escuelas agrarias. Y por supuesto que hoy es inversamente proporcional, o sea, hoy la demanda del técnico agropecuario ha crecido mucho. Yo tenía estos últimos 2 años con la pandemia, creció mucho las matrículas en las escuelas agrarias y esos técnicos muchas veces nos pasan que son requeridos por el mundo laboral antes que terminen, y nosotros, esta es una pelea que tenemos con el sector productivo para que le dejen terminar, para que terminen con ese título de técnico. Nosotros entendemos que hacen falta recursos humanos calificados para el mundo del trabajo hoy, porque la Argentina es una Argentina que tiene un basamento productivo. Hoy la estrategia, la lógica es la lógica del desarrollo, y por lo tanto ese desarrollo va atado a un mundo productivo, a un mundo con inclusión y con generación de empleo. Entonces esto impacta sinceramente en las escuelas y hace que haya mucha demanda. Lo que pasa es que nosotros decimos, nuestros egresados, nosotros nos formamos para el trabajo, para un trabajo determinado. Formamos para el mundo del trabajo, que puede ser ya sea el empleo asalariado, pero también puede ser el microemprendedor, el emprendedor, el que tiene su propia empresa y la quiere desarrollar, el que no la tiene y tiene posibilidades de hacerlo, para el mundo tecnológico, para el mundo del desarrollo y por supuesto para la formación ciudadana y para la continuidad de estudios secundarios, pero no formamos exclusivamente un trabajador rural. La idea es que ese técnico después dependerá de ese mundo, dónde él se inserta laboralmente y cómo lo hace. Pero la visión y la mirada es mucho más amplia que eso. Porque también tienen distintas especificaciones, ¿no es cierto? Tenemos orientaciones. En el caso nuestro, la educación técnica tiene 13 especialidades. Creo que algunas más me parece hoy, me parece que son 16 especialidades. La educación agropecuaria tiene una sola familia profesional, que es agropecuaria, que implica tanto la producción animal como la producción vegetal, como las máquinas, motores y herramientas dependientes de lo rural, como la industrialización de esos commodities, de esa materia prima, todo el proceso de industrialización y producción de alimentos sanos, seguros. Eso es un eje central en la educación agraria, y bueno, después la gestión de la empresa agropecuaria. Pero dentro de ese marco, además hay orientaciones. El título nosotros tenemos un título de validez nacional. Ahora bien, las escuelas se orientan, ¿sí? Ese técnico agropecuario se orienta a realizar prácticas profesionales y vinculación con el mundo del trabajo, y por lo tanto elige una orientación. Nosotros en educación agraria tenemos 13 orientaciones que dependen fundamentalmente de cómo es la relación, o sea, cómo es la caracterización de ese modelo productivo en la zona donde se desempeña la escuela. ¿Los chicos hacen pasantías con las empresas? Sí, en algún momento se llamaron prácticas vinculadas con el mundo del trabajo, de relaciones con el mundo de la relación laboral, digamos. En realidad hoy se llaman prácticas profesionalizantes. La gran mayoría hay dentro del paquete de horas o del currículo que ellos tienen que desarrollar para la educación agraria. Hay 288 horas en el séptimo, más una carga horaria pequeña en los cursos anteriores, donde los chicos tienen que hacer prácticas profesionalizantes, le llamamos. Y estas prácticas profesionalizantes se hacen en el mundo real del trabajo. Se toma una producción real y ellos hacen las prácticas con esa vinculación con el mundo del trabajo. Y por lo tanto, ahí lo que las escuelas agrarias salen a buscar son oferentes.